Bendiciones para cada uno de ustedes. Qué bueno que nos podamos encontrar en esta maravillosa tarde. Por cierto que hemos estado en estos últimos días casi diario recibiendo mensajes de hermanos pidiendo la oración, hermanos, hermanas, pidiendo la oración por seres queridos que han estado siendo afectados por el COVID. Hemos estado intercediendo y reprendiendo este mal en el nombre de Jesucristo. Estamos viviendo en tiempos muy interesantes, en tiempos que demandan revelación de Dios. Quiero compartirles lo que Dios me dio en mi devocional en este día. Estaba observando que Jesucristo nació en medio del Imperio Romano, el último imperio que vio Nabucodonosor en su estatua. Por supuesto, Jesús nació en las piernas y de ahí hemos bajado hasta este tiempo donde nos estamos acercando ya a los pies, a los 10 dedos. Es decir, nació Jesús en un sistema totalmente anticristo. Que el Imperio Romano es un imperio que representa el poder que se baja hasta los días de hoy. Por eso nosotros estamos viendo en los postreros tiempos, porque eso comenzó a despegarse desde el inicio del Imperio Romano, que es el último imperio de esa estatua del sueño de Nabucodonosor, que luego Daniel lo ve en el capítulo 7 como unas bestias, y la última, que es la que estamos viviendo nosotros, lo asombró en extremo, lo dejó temblando. Y voy a hablar un poco más de eso en un futuro. Lo que quiero que entiendan es que el movimiento de Jesús, el movimiento del Mesías, del Cristo, ocurre en medio del Imperio Romano. Y es interesante que el edicto de Augusto César llevó a que la profecía se cumpliera en la vida de Jesús. Permítanme, les leo. Dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César. Augusto César. Cuando habla de un César, está hablando de una deidad. Está hablando de alguien que se presentaba como un dios, como un señor. Y en medio del edicto de Augusto César nace el verdadero Rey de Reyes y Señor de Señores, el que tendría el principado sobre su hombro. Es decir, un enfrentamiento entre el César y el Cristo. Pero el edicto de parte de Augusto César, que era un edicto global, porque Augusto César tenía el dominio del mundo conocido de aquel entonces. Dice Lucas que todo el mundo fuese empadronado. Todo el mundo. Porque era un imperio mundial. Todo el mundo tenía que ser empadronado. Es decir, que tenían que pasar por un censo, ser contables. Y dice que este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Ahí aparece entonces un gobernador de Siria, que es el que impone en esa región
el edicto que había salido de Roma. Pero el edicto moviliza a José y a María de Galilea a una ciudad de Nazaret de Judea, la ciudad de David. Lo que quiero mostrarles hoy es que el edicto que viene de Roma se hizo más bien para que se cumpliese la profecía de que el Cristo tenía que nacer en Belén de Judá. No en Nazaret. En Nazaret fue donde se crió, pero su nacimiento, para que se cumpliese la profecía, tenía que ser en Judea, en una aldea de Belén. Y durante ese tiempo que se va movilizando, bajo ese imperio, hay un enfrentamiento, hay un choque que culmina cuando Jesús tiene 33 años, que es un múltiplo de 3 veces 11. Es decir, en medio de un imperio de desorden, Jesús sube a la cruz. Eso es muy importante entenderlo. ¿Y qué es lo que hace el imperio? Cuando el imperio dice, tú estás diciendo que eres rey, ya en los tiempos de Pilato, entonces lo ponen en una cruz con un letrero de burla que decía, este Jesús, el rey de los judíos, y le ponen 3 clavos, que si usted mira el símbolo del número 6 en el idioma hebreo, es en forma de un clavo. Quiere decir que el imperio romano crucificó al rey nuestro poniéndole el símbolo del 666. Quisieron sujetarlo porque ese número de ese imperio romano, que es el que está resurgiendo en este tiempo, vuelve y reaparece, según dice el libro de Revelación, el capítulo 13, con el número 666, que es número de hombre. Y esos 6 números en forma de clavos se lo pusieron a Jesús a la edad de 33 años. Tiempo de desorden, de caos. Pero es significativo también que en esa cruz Él vence. ¿Por qué razón? Porque se vino la justicia de Dios. Y la justicia de Dios es el mismo clavo que representa el número 6 invertido, pero con una añadidura que ya lo pone como el número 10. Que el número 10 es un número que representa algo perfecto, pero que también representa el brazo, un brazo de poder, que es el brazo de Jehová que no se ha cortado para salvar. Ese es si usted lo ve, es el Job, que es el número 10, que representa también un brazo de poder. La potencia de Dios se manifestó en Cristo en la cruz. Entonces el hombre, el imperio lo crucifica con el 666, pero él lo torna para demostrar el número 10, el dominio de su diestra, el poder de su justicia y un perfecto orden. Y se abre entonces a través de ese sacrificio un camino nuevo y vivo. Es decir, Él volteó la situación para traer su propósito eterno. Entonces, pensando precisamente en esto,
Me llama la atención que cuando Jacob se le vino un tiempo de hambruna que llenó la tierra, se dieron cuenta que por una buena administración que había en Egipto, sin que ellos supieran que era precisamente un José que representa a Cristo. Si usted compara a Cristo, a Jesús con José, es impresionante el parecido que hay. Y un día de estos voy a sacar la lista de lo que se muestra en José y cómo se cumple en Cristo. Es un tipo y figura de Cristo, de Jesús, muy preciso. Pero noten esto. José está en Egipto viviendo en revelación, viviendo con abundancia, porque ya se le había revelado cómo traer abundancia, no solo para Egipto, sino para el mundo. Pero en la tierra donde estaba viviendo Jacob con sus hijos, ellos no tenían el número perfecto, porque estaban viviendo en el número 11, que era número de desorden. Y el desorden trae caos. El desorden lleva a la hambruna. Entonces, ¿qué hace Jacob? Manda 10, que es número de orden, a Egipto para traer ayuda a su situación de hambre y de apretura. Yo espero que alguien me esté entendiendo. Mandó 10 de sus hijos, no mandó 11, el número de desorden, de caos, mandó 10. Pero cuando llegan a Egipto, sin que ellos lo supieran, volvieron al 11, porque allá estaba José. O sea, siguió el caos. Por eso Jacob no recibió la bendición plena, porque está en desorden por tener 11 hijos. Envía 10 para traer orden a la hambruna que tenía, pero al llegar a Egipto, al juntarse con José sin que ellos lo supieran, volvieron al número 11, volvieron al caos. ¿Y qué es lo que tiene que hacer José? José les dice: regrésense y traigan a ese 11 para que cuando lleguen y se junten conmigo, seamos ya los 12, porque el número 12 es número de gobierno. Y ahora sí se puedan soltar las bendiciones. Y hay un trama que lo describe la escritura con todo lujo de detalle. Le dedica como 3, 4 capítulos a eso, si no me equivoco. En detalle esa historia del encuentro de José y sus hermanos. Y da números. Cuando ya se completan los 12, que es número de gobierno, entonces es cuando José se revela a ellos y le dicen: vive mi padre, sí vive, tráiganlo. Y eso agradó a Faraón y hasta mandó carros para que trajeran a todas las familias. ¿Por qué? Porque ahora serían ubicados en tierra de abundancia, en tierra de bendición, porque todavía faltaban 5 años más de hambruna. Pero el completar el gobierno los libró de la hambruna, los llevó a sitio de provisión, quedó completo el número. Entonces quiero que tomen en cuenta lo siguiente: necesitamos establecer el orden de Dios a través de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, pero no podemos nosotros
vivir en el desorden del número 11, porque si no, el orden que se estableció en la cruz a través del brazo de Jehová, que hizo justicia en medio del 666 que le aplicó el Imperio Romano, que es lo que nos está rodeando ahora. Noten ustedes que entre el orden que establece el Señor, porque además de eso, Él fue el cumplimiento de la ley, la cumplió en la cruz. Los 10 mandamientos que nos eran contrarios, Él los toma y los cumple para que ahora nosotros vivamos a una nueva ley, que es la ley de Cristo. Pero entre ese orden de la cruz al día de Pentecostés, que es el día de cosecha, hay un desorden, hay un caos. ¿Por qué razón? Porque antes de la cruz, Jesús pierde a uno de sus apóstoles por traición. El hombre se cuelga, se suicida. Eso es trágico. Algunos ven solo la tragedia de la cruz, pero no observan la tragedia de un suicidio en medio de todo esto. De uno de sus apóstoles que se cuelga. Y queda entonces un número incompleto de desorden. Y mientras haya desorden, no puede haber cosecha, la cosecha de Pentecostés. Por eso usted en el capítulo 1 del libro de los Hechos encuentra una reunión de los 11 que están en desorden y dice: otro tiene que tomar este apostolado. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías. Cuando se completan los 12, que por cierto al subir al aposento alto 100 son 120, múltiplo de 12, número de gobierno, desciende el Espíritu Santo para traer la cosecha de los 3000. Y esa cosecha de los 3000 viene respaldada porque dice: y puesto Pedro en pie y los otros 11 con él. Si notan ustedes el patrón, la cruz establece el número 10. El capítulo 1 hay un desorden, hay un caos que lo dejó Judas. Se completa el número y está ya multiplicado en el aposento alto por 120. Y viene el Espíritu Santo, viene la cosecha, se para Pedro a predicar y los otros 11, no estaba el número incompleto. Por eso es que cuando se completaron los 12, José, Benjamín y sus 10 hermanos, es cuando viene la provisión, cuando viene la abundancia, cuando se abren los graneros de Egipto. Y los 5 años de hambruna no los tocaron, porque no estaban viviendo en caos ni en desorden. Entonces Jesucristo en la cruz del Calvario atrapó el dominio del Imperio Romano, que lo pusieron en los clavos, lo atrapó, lo dominó, venció sobre esos poderes en la cruz. Establece su dominio, establece su orden, establece su señorío, para que usted ahora se levante con autoridad y diga: por el poder del dominio, del orden que Cristo estableció, por su justicia, yo me traslado a la cosecha, porque creo en el gobierno de Dios. Está completo el número para que podamos cosechar en este tiempo. No estamos en el caos de Judas, ni en el caos de que falta Benjamín, sino que el número está completo para que usted pueda obtener cosecha. Si usted vive en caos, es decir, si usted no entiende lo que es el orden y el gobierno de Dios, mire por ejemplo lo interesante que les voy a mencionar acerca de esto del número 10. ¿Sabían ustedes que ese número 10
es número que establece el orden del reino de Dios. La primera vez que se menciona la palabra reino en la Biblia es en Génesis 10:10. 10:10, número de orden. Primera vez que se menciona en la Biblia la palabra gobierno es en Génesis 10:10. Y de ahí en adelante comenzamos a entender que hay un orden, un linaje de reino en el número 10. Por eso no es coincidencia que hayan puesto sobre la cruz de Jesús: este es el rey, porque él estaba trayendo orden a los 33 años, que es, por cierto, la paga que le dieron a la mujer que entregó a Sansón Dalila. Le entregaron 1100 piezas, 11, le entregaron un precio de desorden. Jesús lo crucifican a los 33 años, un múltiplo de 3 onces. Pero él, ese desorden, lo convirtió en orden. Por eso usted ve que el rey David es el número 10 en el linaje de Judá. Usted encuentra que Noé es el número 10 de los descendientes de Adán, porque a través de Noé Dios trajo orden. A través del reino de David Dios trajo orden. Abraham es el número 10 descendiente de Noé, porque a través de Abraham Dios trajo orden. Los 10 mandamientos se encuentran en Éxodo 20. 10:10, Éxodo 20. El diezmo que nosotros damos es la 10ª parte de la bendición que Dios da, porque eso habla de orden. Usted tiene en sus 2 manos 10 dedos, porque eso habla del orden, de la bendición y la producción de Dios. Usted tiene 10 dedos en sus pies. ¿Para qué? Para que usted pueda caminar conforme a lo que marca la palabra de Dios, de que es Dios el que ordena los pasos del hombre. Entonces, usted no tiene como esos gigantes, como ese gigante que tenía 6 dedos en los pies, en cada uno de sus pies. No, usted camina sobre 5 dedos. Salmo 37:23 dice de la siguiente manera: por Jehová son ordenados los pasos del hombre. Por eso tienes 10 dedos en los pies, para que no camines en desorden. Cada vez que se los mire, antes de ponerse los zapatos y salir a la calle, di: yo no puedo caminar en desorden. ¿Por qué? Porque estos 10 dedos me representan que por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Aleluya. Jesús en la cruz puso orden, puso su justicia. Entonces, usted, espero que esté recibiendo revelación en este momento. Ese es un número que habla de que Dios nos esconde, pero cuando llega el número 11, recuerde, el libro de los Hechos comienza con 11, desorden. 11 quedaron allá en la tierra de hambruna, 11 hijos, manda 10 y vuelve y se completa el 11, sigue el desorden. Tienen que traer a Benjamín, los 12, tenemos que estar aquí para celebrar, para que se suelte, para que se abran todos los depósitos de bendición, para que se venga toda la cosecha de Pentecostés. Tenemos que establecer el orden y el gobierno de Dios. Esto es puro reino. Entonces ese número 11 habla, y es muy interesante porque precisamente estamos viviendo en la hora número 11. Está por marcarse ya la hora número 12. Donde el Señor vendrá a establecer su gobierno. Pero como iglesia de Jesucristo, nosotros no debemos vivir bajo los efectos del 11,
sino los efectos de su gobierno. Jesús mismo no vivió bajo los efectos del 11. Él vivió bajo el poder de su gobierno y de su orden. Tenemos que estar exentos, eximidos, porque hermanos, escuche esto. Si usted tolera, todo lo que usted tolera te hará vacilar, pero todo aquello en lo que tú confíes te hará acelerar. Entonces yo no puedo tolerar el desorden. Vivimos en medio de un caos, pero no estamos en caos. La iglesia de Jesucristo no está en desorden ni está en caos. Lo único que está en desorden y en caos son las iglesias de los hombres. Pero la iglesia de Jesucristo no está en caos. Y ahí está escribiendo un hermano, las 10 vírgenes. Ahora, escuche bien. Cuando hablamos del número 11, Canaán fue maldecido y el padre de Canaán tuvo 11 hijos, no tuvo los 12. ¿Y qué produce? Un hijo, un nieto en maldición, porque no tenía el número de gobierno. No es solo la maldición de tener un nieto que fue maldecido por el atrevimiento de haberse burlado del padre, sino que tiene 11 hijos, no le completó el número, hermanos. Sansón también fue vendido por 1100 piezas de plata. Jesucristo fue crucificado a los 33 años y medio. Fue el enemigo lo que hizo crucificar en desorden, pero él lo convirtió en orden. Aún esta nación fue marcada por el 9-11, ustedes conocen la historia. Ese número de desorden en la Biblia nos da un mensaje muy claro de que Dios nos está llamando como un número de emergencia. Y ese número de emergencia es la que se ha marcado en segunda de Crónicas 7:14. Si el pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Número 9-11 es número de emergencia. Algo está sucediendo. El 9, el número de juicio, combinado con 11, es desorden, emergencia, desorden. Manden la policía, manden la ambulancia. El ataque que esta nación sufrió aquí fue en el 9-11. Juicio y desorden. Y estamos viviendo en ese tiempo de caos, porque el sistema anticristo del imperio romano es un imperio de desorden. Pero la iglesia de Jesucristo tiene que subirse a segunda de Crónicas 7:14. Ya voy a terminar. Ahora, viene entonces el número 12, que es el número de gobierno. Y alguien está diciendo, ay, ¿por qué estás hablando tanto de números? Bueno, a Dios le interesan los números. Fíjate, tanto le interesan los números que hay un libro que se llama el libro de números. Habla de 120, habla de 3000, habla de 5000 hermanos. No me venga, habla del número 12 en diferentes ocasiones. Entonces, ese número de gobierno está marcado por toda la Biblia. Jacob tuvo 12 hijos. Israel, para entrar a la tierra prometida, tuvo que enviar a las 12 tribus. 12 tribus entraron para tomar posesión y derrotaron a los gigantes. ¿Por qué? Porque entraron en gobierno. No podían entrar sin autoridad. Jesús tuvo 12 discípulos a los cuales entrenó. La Nueva Jerusalén tiene 12 puertas y 12 columnas y está medida por múltiplos de 12. Todos los cúbicos que tiene la Nueva Jerusalén, véalo ahí en Apocalipsis capítulo 21, los versículos 13 y 14, y vas a encontrar, tiene la asignación de 12 ángeles.
Entonces, todo lo que tiene que ver con nosotros, la iglesia de Jesucristo, tiene que ser con gobierno de reino. ¿Cuándo fue la primera vez que usted encuentra a Jesús hablando en la Biblia? Cuando tenía 12 años y dijo: en los negocios de mi Padre me conviene estar. ¿Cuáles son los negocios del Padre? Su reino. Por eso habló la primera vez a la edad de 12 años, porque estaba estableciendo de una gobierno, y lo hizo en el templo con los sabios de la ley para decir: el sabio soy yo, el que manda aquí soy yo. Cuando Jesús multiplica los panes, los peces, ¿qué quedaron? 12 cestas llenas de pan. Para establecer con eso, yo tengo el gobierno de la provisión. Esto es numerología de reino, es cierto. 12 espías mandó Moisés en Números 13. Cuando Elías pidió fuego del cielo, no levantó un altar con 9 piedras, tuvo que levantar un altar con 12 piedras para que el cielo le respondiera. Por eso el año está gobernado por 12 meses. Estamos nosotros viviendo en 12 constelaciones que gobiernan los cielos. La hora nuestra es 12 por 5, 60 minutos, y luego por segundos también, 60 segundos. ¿Por qué? Porque el día está gobernado por el número 12. Estaba hablando con un hermano comerciante y me decía: el número más excelente para hacer negocios es el número 12, por eso se venden las cosas por docenas. Porque ese es un número muy preciso para hacer negocio: media docena, una docena. La misma iglesia de Jesucristo está representada por 24 ancianos, 12 por 2. Entonces no me diga que los números no interesan en la escritura. ¿Por qué? Porque eso está asociado directamente con la alabanza para el Cordero, con su reinado, con su señorío. La palabra Salvador aparece 24 veces exactamente en el libro de Revelación. Y voy terminando ya con esto. Algo que me pareció tan interesante. A ver, ¿dónde está? Quiero compartirlo rápidamente antes de irme. Acerca de esto. Aleluya. En fin, hay una cantidad de ejemplos en la Escritura que son tan interesantes poderlos examinar y descubrir. ¿Por qué? Porque Dios tiene una manera de hablar muy peculiar, muy significativa. Y eso nos lleva a entrar en un estado de revelación. Pero lo que el Señor me indicaba es lo siguiente, y con esto culmino. La iglesia no puede vivir en el caos del hombre. No puede vivir en la falla del Judas que traiciona, que cae, el que resta la autoridad. Tenemos que vivir en lo que Cristo recuperó en la cruz a través de establecer su justicia, su brazo, número 10, para luego llevarnos a su gobierno el día de Pentecostés. Viene tiempo de cosecha en medio de caos. Viene tiempo de bendición. Mire usted que las plagas que cayeron sobre Egipto fueron 10. 10 plagas para él establecer su señorío y su dominio. Sacudió los poderes de Egipto. Tomó control de todo. Dios tomó control de los aires, control de la tierra, control de las aguas a través de esas 10 plagas. ¿Para qué? Para que en medio de las plagas, mientras él establecía orden, iba liberando a un pueblo. Iba sacando a un pueblo.
que no solamente salen de esclavitud, sino que se llevan todos los tesoros de los egipcios para hacerle fiesta a Dios en el desierto. ¿Y salen cómo? Entraron 12 hermanos y salieron 12 tribus. ¿Cómo los sacó Dios? A través de 10 plagas para establecer su orden. ¿Ah? Lo que fue para Egipto un desorden se convirtió en un orden para el pueblo de Dios. ¿Sí ven ustedes ahí el mecanismo de lo que Dios utiliza? Entonces lo que estamos viendo ahorita es Dios poniendo orden. El caos que se está viviendo en este tiempo es el brazo poderoso de Dios, porque así como Jesús fue beneficiado por el edicto de Augusto César, nosotros como Iglesia de Jesucristo estaremos siendo beneficiados por todo lo que se está sucediendo en el mundo, porque vamos para tiempos de una gran cosecha. Te bendigo con estas palabras en el nombre de Jesús.